nos están avasallando con el video podcast. Video podcast sí, video podcast no. Creo que ese es un debate aparte, que todo el mundo ya estamos bastante posicionados. Lo que quiero plantear hoy es ¿cuándo hacer video podcast? Veo gente que quiere hacer video podcast, quiere convertir su podcast en video podcast y el camino fácil es vamos a subir la videollamada a YouTube. Entonces vamos a ver, o sea, esto sería un claro ejemplo de cuando no hacer un video podcast, porque te puede restar. Vamos a ver qué beneficios nos aporta el video podcast para luego ver por qué no todos nuestros podcasts debemos ponerlos en vídeo. Este episodio lo estoy grabando íntegramente en audio, no me veréis en la pantalla, porque en la pantalla lo que voy a ir haciendo todo el rato es que veáis video podcast conforme voy hablando. O sea, va a tener, esta vez sí que sería necesario que lo vieseis en vídeo porque aporta más la imagen. Yo voy a ir explicando cosas, a veces no voy a hacer referencias, simplemente van a acompañar, van a sumar, claramente va a ir en consonancia con lo que yo estoy diciendo. Podéis escucharlo en audio, perfectamente. Pero si lo veis en vídeo, vais a pillar todo mucho mejor y se va a ver claramente. Con el video podcast, si es conversacional, llegamos a más gente. Eso es un hecho, aunque nos cueste aceptarlo. La gente que se ha pasado al video podcast totalmente tiene mejor engagement porque a la gente nos gusta. Tenemos una herencia muy televisiva y cualquier cosa que sea ver gente, pues nos gusta. Pero claro, tiene que estar bien hecho. Tiene que tener multiplanos, tiene que tener ese juego de cámaras, uno general y uno para cada uno. Tiene que ser un entorno bonito, tiene que estar bien editado, tiene que tener buena iluminación, la gente tiene que hablar claro al micro, no tiene que haber ruidos extras. Hay muchas cosas que hacen que el vídeo sea muy difícil. Y no vale simplemente, yo como me grabo con Zencastr lo subo a vídeo podcast y ya está. Que si queréis hacerlo, mi recomendación sí que sería grabarlo para usar clips y cortes para redes. Pero además, editar el vídeo es mucho más difícil. Y al final nos dejamos cosas por editar por el miedo a que quede mal visualmente. Tú fíjate la tontería, ¿eh? Te da miedo a editar una tos y a un golpe de un vaso porque te da miedo que visualmente se vean multicortes y pasen como un recorte ahí raro, como pa. Cuando la importancia del audio, del podcast es el audio. O sea, es mucho mejor quitar la tos y el ruido del vaso que no dejar la tos y el ruido del vaso porque queda mal luego el vídeo. ¿Veis lo absurdo? Es que es absurdo. ¿Cuándo hacer video podcast? Bueno, pues cuando forzosamente sí necesitamos que se vea. Como por ejemplo hablar de cocina o hablar de cuadros o hablar de tecnología, de coches, no sé, de viajes. Hablar de viajes estaría muy guay acompañarlo con vídeos que has hecho mientras tú vas hablando, aunque no estés tú en directo, pero como para acompañar cosas que no molesten, pero que mejoren y que acompañen. Yo creo que ahí sí que podría ser un video podcast, lo más parecido a un blog con V que conocemos, ¿no? Cuando queremos hacer una interacción en directo, bueno, ¿por qué no? Supongo que la herencia de Twitch hace mucho y no es lo mismo interactuar en directo en audio que interactuar en directo en vídeo. Esto sí que sería una excusa para tener algo casero donde solamente hay una persona, hay poco dinamismo, pero todo esto te ayuda. De hecho, si os dais cuenta en Twitch, para que no haya poco dinamismo, le meten de todo. Luces atrás, chat que se mueven, muñequitos allí, muñequitos allá, sonidos. De hecho, todo esto es para que no haya una persona hablando a la cámara. ¿Por qué la gente hace video podcast? Esto está clarísimo. Por la pasta, por los anuncios, por los patrocinios, porque llevar la cara y porque también los representantes de influencers son muy listos. Porque la cara del influencer vale más que la voz del influencer, porque está acostumbrado y son derechos de imagen. Los derechos de imagen multiplican los costes y además es mejor para una marca
que ese influencer tenga el producto en la mano o puesto en la camiseta o en el fondo o encima de la mesa, que no, que lo diga de voz. Eso es así. La única excusa para hacer video podcast es porque vamos a tener patrocinios. No hay más. ¿Cuándo no hacer video podcast bajo ningún concepto? Una ficción sonora, porque sería ridículo, ¿no? Sería una película y te costaría millones. En un podcast narrativo tampoco lo veo. ¿Se podría hacer si es muy corto? Bueno, con imágenes extras, pero currándoselas, no lo sé. ¿Se podría hacer con imágenes de inteligencia artificial que acompañasen? Yo no lo haría. Yo diría que no. Con narrativos tampoco. Cuando hacemos la entrevista vía videollamada normal. O sea, ¿para qué? ¿Para qué? Tú, imagínate que como podcaster tienes tu set magnífico. Los invitados siempre van a estar mal. Van a tener mala iluminación. Van a tener mal enfoque de cámara. Van a tener mal micro. Van a tener mal sonido. Va a tener un fondo de habitación pésimo. La diferencia entre tú y el invitado no va a aportar nada bueno. Cero patatero. O sea, todo va a ser negativo. Va a desviar la importancia del mensaje a estar todo el rato, madre mía, qué habitación, madre mía, qué oscuro, madre mía, qué golpe, madre mía, que está el perro detrás, madre mía, madre mía. Entonces, ¿para qué convertimos ese video podcast de una videollamada? ¿Qué suele hacer la gente que no tiene grandes medios, pero quiere hacer un video podcast? ¿O cuál sería mi mayor consejo? Irte a un estudio. O sea, esta es la única opción. Vete a un estudio de grabación donde ya tiene el fondo bonito, donde ya tiene ese modo radio, puede ser que tenga LEDs, donde te hacen ya el multicámara, y esta es la única manera que veo yo más factible de hacer video podcast todo el mundo. Irte a un estudio que no son tan caros, te puede costar 60 euros la hora, 80 euros la hora, 90 euros la hora, y ya está, y te va haciendo multicámara y queda la mar de majo, te lo editan, te lo hacen todo. Pues ya está. Esto sería la única manera de hacer. Cuando me dijesen, quiero hacer un video podcast, pues vete a un estudio. Todas las demás opciones complicadas son. Bueno, claro, puedes también meter una cámara en tu casa con iluminación. Esto también se puede hacer y de hecho yo mismo tengo este servicio. Pero es complicadísimo. O sea, tiene que ser presencial. Vuelvo para atrás. ¿Cuándo hacer un video podcast? Cuando todas las personas que van a participar están en el mismo sitio. Vamos, eso sí. Si hay una sola persona que está online, ya no hagas un video podcast. Y luego están los chicos de lejos de aquí, que yo creo que todo este episodio lo he hecho con la excusa de traerlos a ellos. Estará Ignasi Taltabull próximamente en la membresía, pero mientras yo voy hablando vais a ir viendo imágenes de su video podcast. Aplaudo a este video podcast. Es la primera vez que veo, cada vez que se publica el episodio, estoy esperando a ver en qué momento puedo ver YouTube. Porque están dos personas, Ignasi y Adrián, filosofando de su manera. O sea, la temática es, bueno, comedia, humor, filosofar, bueno. Pero la gracia es que lo están grabando con cámaras, pues parece una película. Parece una escena de una película donde están conversando. Y van cambiando de sitio. A veces en la montaña, o sea, a veces caminando, acercándose al plano. Otras plano fijo donde han llegado a un hueco de una montaña y la comentan, otro en la cabaña, otros sentados en una hamaca. Nunca hacen referencia a dónde están, muy pocas veces, menos cuando se pusieron a comer patatas, que hablaban de las patatas, pero ya se escuchaban, también no hacía falta porque en el audio ya interpretabas que estaban comiendo eso. Y me parece, yo si ahora mismo pudiese dar un premio al mejor video podcast, se lo daba a estos. Y solo llevan 2 episodios. Me parece súper bonito de ver. Acompaña muchísimo el vídeo y no molesta nada escucharlo en audio. O sea, no entorpece, no pierdes nada de información. El podcast, si te gusta el podcast me gusta el podcast en audio, pero es que en vídeo me flipa. Porque la forma que tiene, la imagen, es que os digo, si estáis viéndolo en vídeo aquí en este episodio, lo estáis viendo vosotros y vosotras mismas. Entonces, esto sí, la próxima vez que alguien me diga, ¿cuándo hacer un video podcast? Pues diré, ¿eres capaz de hacer esto? Pero en tu entorno, entonces sí. Ahora, si no eres capaz de hacer esto, entonces no. Si nos fijamos, estirando el chicle, ¿qué hacían? Es un show. O sea, estirando el chicle, tienen bragas en medio, viene la otra, tienen secciones. Es más bien
una cosa para ver en la tele, en YouTube. Por eso mucha gente, yo tengo amigas que pensaban que no sabían lo que era un podcast hasta que les hablé de Estirando el Chicle y me dijeron, sí, eso lo veo en YouTube. O sea, es un espectáculo. La Ruina Show. Pues La Ruina Show, que también es de Ignasi, en audio, yo hace tiempo que dejé de escucharlo en audio porque o sea, es muy en pocas ocasiones. Solo puedo en el coche. En el coche, bueno, porque es muy ruidoso. Está en un teatro, hay aplausos, gritan. A veces esto pasa también con el Nadie Sabe Nada, ¿eh? Hacen aplausos, me molesta mucho este cambio de volúmenes, gritos, bueno. Y en La Ruina pasa muchísimo. En cambio, te pones en tu casa, la pones en YouTube y no notas nada de eso. Porque el ojo ayuda a todas estas pasadas de rosca que puede hacer el audio, ¿no? De una subida de aplauso a tope, un micro que grita más uno que el otro. Esto mirándolo no te das absolutamente nada de cuenta. Además, lo tienes en la tele. O sea, no creo que la gente vea YouTube con auriculares, creo, ¿no? Entonces tú siempre tienes un aparato fuera. En cambio, en audio, como lo tienes en las orejas, a mí La Ruina me molesta un montonazo. Entonces, yo ahí diría en La Ruina que solo se consuma en vídeo. Lo que quiero decir con este episodio es que depende de cómo vas a enfocar tu contenido, podrás hacer un video podcast o no. Si solo es una conversación online, no hagas un video podcast. O sea, esto está clarísimo. Esto es lo único que quiero que aprendáis. No os dejéis llevar por eso. De, pues mira, me meto en Zencaster o en Riverside o lo que sea y convierto mi podcast en video podcast. Si quieres, hazlo. Pero eso es cutre y te perjudica.